bienvenidos a Entendiendo a mi Abue. Aquí estamos iniciando este espacio que hacemos con tanto cariño para esas personas que nos ven a esta hora en casita, las personas adultas de la tercera edad y sus familiares. Es un programa que hacemos con mucho cariño y la invitación, como todos los días se las hago, que nos escriban a nuestro correo entendiendoamiabue@telemedellin.tv y nos cuenten qué temas quieren que tratemos aquí para acercarnos precisamente al sentir de estas personas adultas. Hoy vamos a iniciar nuestro programa hablando de familiares. ¿Cuándo se toma esa determinación para llevar a nuestros papás, a nuestros adultos mayores a los centros geriátricos? Vamos a ver la nota e iniciamos. Uno de los momentos más importantes de responsabilidad y amor con un ser querido que esté en la tercera edad es reconocer cuándo es necesario considerar la opción de un hogar geriátrico para su cuidado y atención. A ver, la decisión se toma porque en cada casa de mis hermanas, todas tienen a sus esposos enfermos, muy mayores. Entonces no teníamos la facilidad de tenerla en la casa. Mi casa, por ejemplo, es muy incómoda porque tiene escalas muy pendientes. Yo no podía estar pendiente de ella todo el día. Entonces, en vista de eso, la trajimos por acá. El problema radica en que muchas personas intentan resolver si llevar al adulto mayor a un hogar geriátrico sin enterarse de las necesidades de las personas involucradas. Más besito. Sí, otro besito. Lo más importante antes de tomar cualquier decisión es investigar y encontrar el lugar adecuado para que todo el grupo familiar se sienta en confianza. En tiempos de vejez o enfermedad, un vínculo familiar fuerte ocupa un lugar importante. Las familias son una gran fuente de apoyo emocional para las personas mayores. A ver, de especial, pues que hay mucha gente pendiente de ellos, que en cualquier cosita los están atendiendo. Pues no se sienten solos. Saber que su ser querido está en un entorno seguro y terapéutico reduce los sentimientos de culpa que se asocia con la carga del cuidador. Y seguimos en Entendiendo a mi Abue. Me encantan esas imágenes de las personas mayores, cómo nos acercamos a ellos a través de estos videos. Hoy en nuestro espacio vamos a hablar acerca de algo bien importante, atentos, y es la atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio. Lo que pasa es que ahorita estaba hablando con el invitado y hay una diferencia ahí que vamos a desarrollar. Precisamente es Carlos Álvarez quien nos acompaña hoy. Carlos es coordinador de ambientes prácticos de aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia. Además es egresado de atención prehospitalaria. Carlos, qué placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien importante y es la atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio. Así es. ¿Por qué no empezamos por ahí, por esa diferencia que planteábamos? Porque incluso yo me quedé un poquito sorprendida ahorita. Hay una diferencia entre el paro cardíaco y el tema que tratamos hoy, que es el paro cardiorrespiratorio. Bueno, no, la diferencia que estábamos hablando ahorita es sobre el ataque cardíaco que se conoce popularmente y la parada cardiorrespiratoria, ¿cierto? Okay. Digamos que el ataque cardíaco es un nombre popular que se le ha dado a una lesión del corazón que técnicamente se conoce como el infarto al miocardio, ¿sí? Popularmente conocido como el ataque cardíaco. Ese infarto es una lesión porque digamos que el corazón tiene unas necesidades de oxígeno y por diferentes tipos de enfermedades el corazón deja de recibir el oxígeno que requiere y sufre una lesión en el músculo cardíaco y a eso es lo que le conocemos como un infarto, ¿sí? Y ese infarto, que es una lesión que puede empezar siendo pequeña en el corazón y que se puede ir, digamos, como aumentando en su tamaño, puede llegar a provocar un paro cardiorrespiratorio, que es ya la parada general del corazón como bomba que deja de llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Muy bien, bueno, pues partiendo de esta explicación tan importante, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los signos y los síntomas de un paro cardiorrespiratorio. Bueno, entonces, cuando un paciente hace un paro cardiorrespiratorio,
respiratorio. Entonces tenemos que es un evento que es de una aparición súbita, ¿sí? Las personas pueden referir algo de dolor inicialmente mientras están haciendo, por ejemplo, un proceso de un infarto al corazón, pero digamos que el signo más notorio es la pérdida de la conciencia de la persona, ¿sí? Entonces al sufrir o al presenciar que el corazón se detiene, ¿sí? La persona pierde el conocimiento inmediatamente en el lugar donde esté, en la vía pública, en la casa, en el trabajo, pierde el conocimiento, y ahí es donde debemos estar muy entrenados, toda la comunidad, para saber cuáles son esos signos claros, para saber cuándo llamar a los sistemas de emergencia. Bueno, estás tocando un tema bien importante, Carlos, porque yo creo que no estamos muy preparados para eso. De hecho, cuando ocurre, las personas no saben cómo reaccionar, qué tienen que hacer, a dónde tienen que llamar o cómo atender a esa persona. Creo que son muchas preguntas las que te he planteado, pero vamos a irlas resolviendo poco a poco para que esas personas que se enfrentan a esa situación pues sepan cómo hacerlo. Entonces, te propongo que partamos de un caso. Por ejemplo, tenemos un familiar que tiene antecedentes de hipertensión, de que ha sufrido ya varios infartos en la casa y pierde el conocimiento en nuestro hogar. De un momento a otro. A todo el mundo nos puede pasar. Entonces, lo más importante es seguir una serie de pasos estandarizados ya por un cuerpo científico internacional, que es la Sociedad Americana del Corazón. Ellos vienen estudiando mucho este proceso para ganar tiempo y ganar vidas, ¿sí? de cómo debe ser el procedimiento a aplicar. En este caso, ellos han descrito un procedimiento para las personas que no son profesionales de la salud, o sea, los que estamos en casa, de cómo cuidar a nuestros abuelos, cómo cuidar a nuestros tíos. Y eso tiene un nombre, además. Sí, digamos que esta sociedad determina que todos los que no son profesionales en salud, pero van a ir a prestar esta atención, se consideran en el ámbito como personal lego. Lego. Sí, de estos de que van a dar un auxilio, pero no son médicos, no son enfermeras, no son paramédicos, pero pueden ser parte crucial de esa cadena de supervivencia de esas personas. Muy bien. Entonces empecemos diciendo que lo más importante es el reconocimiento del paro, ¿sí? Muchas veces las personas, cuando se les detiene el corazón, por unos breves minutos pueden quedar como con respiraciones agónicas, ¿sí? O con algunos movimientos que pueden confundir a las personas, de que están desmayadas, que se les bajó el azúcar. Entonces lo más importante es el reconocimiento del paro. ¿Qué nos dice esta Sociedad Americana del Corazón? Que cuando veamos una persona que colapsa súbitamente, no responde al llamado, que lo llamamos por el nombre o le estamos haciendo un estímulo táctil, sonoro, auditivo, lo estamos llamando y no responde, debemos verificar si esa persona está respirando, y si respira, hacernos la pregunta, ¿está respirando con normalidad? Y si lo vemos como con una respiración forzosa, agónica, lo mejor es asumir que esa persona tiene el corazón detenido y está en paro cardiorrespiratorio. Bueno, ¿qué hacer entonces cuando identificamos esa situación? De hecho, ahora en unos minutos vamos a ver eso aquí en vivo, cómo hacer ese tipo de masajes, cómo hacer esa reanimación. Estamos como en la teoría en este momento. Identificamos que la persona tiene ese paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hacemos? Lo más importante luego de detectar es dar aviso a los sistemas de emergencia, ¿cierto? Es pedir ayuda, ¿sí? Hoy en día, digamos que tenemos la facilidad, y así lo describen los protocolos, de hacer una llamada, porque casi todas las personas tenemos acceso a un teléfono móvil. Sí. Entonces, si tenemos esa posibilidad, llamar desde nuestro móvil, ponerlo en altavoz y llamar a los números de emergencias. ¿Que aquí en Medellín son? Entonces, en Medellín tenemos un número único de emergencias que es el 123. 123, único en Medellín. Es el sistema de emergencias único en Medellín. Bueno, y resulta que la persona que está viviendo este evento no está en Medellín, está en el área metropolitana, en Envigado, Sabaneta, en Bello, en alguna población cercana. ¿También funciona el mismo número de emergencia? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Suele suceder bastante. Las personas que están aledañas al área metropolitana acceden también al 123. En este caso, les contestan desde el 123 de acá, desde Medellín, y ellos rápidamente, ágilmente los conectan con los cuerpos de
socorro y de emergencias de esos municipios. Solo que técnicamente en ese pasar de esas llamadas de un lado al otro, de un municipio al otro, podemos perder algunos segundos que pueden ser valiosos para esa persona. Entonces la recomendación es, si vivo en Bello, si vivo en Sabaneta, si estoy en Envigado, reconocer muy bien cuál es el número de emergencias de mi localidad. ¿Sí? Ah, muy bien. A ver, digamos Envigado, ¿qué número tiene Envigado? Bueno, entonces en Envigado creo que los que prestan el servicio de emergencia son los bomberos de Envigado. Creo que en este caso, con temor a equivocarme, creo que es el 119. 119. De todas maneras, verifiquen en sus hogares cuál es el número de emergencias de su cuerpo de bomberos más cercano, de su grupo de socorro más cercano. Qué buen dato el que das, Carlos, porque de todas formas pensamos que con el 123 es suficiente, aunque sí es la vía, pero lo que dices es básico, importantísimo. Se pueden perder minutos vitales. Entonces, si usted no es de Medellín, sino del área metropolitana, averigüe ese número, que es supremamente importante. Continuando entonces con este tema de esa reanimación, de ese llamar, de ese número de emergencias, ¿cómo la gente se puede preparar frente a una situación que puede no ser ajena para cualquiera de nosotros? Muy bien, es excelente, y tal vez es a lo que digamos que estos cuerpos colegiados hacen mayor énfasis, y es en la prevención de estos sucesos. Entonces, si tenemos personas con antecedentes cardiovasculares en la casa, lo mejor que podemos hacer primero es mantener un buen control de nuestras enfermedades, estar en contacto con nuestros médicos, mantener esos exámenes al día vigentes, ¿cierto? Prevenir la enfermedad. Y en el caso de la parada cardíaca, lo más importante es estar preparados para el momento. Entonces, hay entrenamientos para la comunidad, hay cursos donde todos los ciudadanos debemos aprender cómo activar ese sistema de emergencias de lo que venimos hablando y cómo dar un adecuado masaje cardíaco. Hay muchos cursos a los que podemos acceder, y es una obligación ciudadana saber dar una buena reanimación cardiopulmonar. Muy bien, hoy estamos hablando de atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio con Carlos Álvarez. Vamos a ir a una pausa, pero antes le vamos a regalar un refrán de esos que les gustan a los abuelos, y hacemos una pausa y regresamos con este tema que está bien importante hoy. Estás viendo Entendiendo a mi abue. Yo no creo en la edad. Todos los viejos llevan en los ojos un niño, y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. ¿Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses? ¿Tanto desde que naces? ¿Cuánto debes andar hasta que, como todos, en vez de caminarla por encima, descansemos debajo de la tierra? Al hombre, a la mujer que consumaron acciones, bondad, fuerza, cólera, amor, ternura, a los que verdaderamente vivos florecieron en su naturaleza, maduraron. No acerquemos nosotros la medida del tiempo, que tal vez es otra cosa. Un manto mineral, un ave planetaria, una flor, otra cosa tal vez, pero no una medida. Tiempo, metal o pájaro. Flor de largo pecíolo, extiéndete a lo largo de los hombres, florécelos y lávalos con agua abierta o con sol escondido. Te proclamo camino y no mortaja, escala pura con peldaños de aire. Traje sinceramente renovado por longitudinales primaveras. Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora. Oda a la edad. Hay
Ahí teníamos ese poema de Pablo Neruda, aquí en Entendiendo a mi abue. Y seguimos avanzando con ese tema que traemos hoy, bien importante, súper interesante, referente al paro cardiorrespiratorio. Hoy hablamos con Carlos Álvarez frente a ese tema, lo decíamos hace unos minutos, estábamos en la teoría y vamos a pasar un poquito a la práctica, Carlos. Tenemos aquí a nuestro amigo... ¿Cómo lo quieres bautizar? Vamos a ponerle, ¿qué? Pongámosle Raúl. Raúl. ¿Te parece bien el nombre? Sí, está bien. Vamos a ver qué le pasó a Raúl. Bueno, entonces vamos a suponer que Raúl está en la casa, Sí. Acaba de colapsar súbitamente, como lo veníamos comentando ahorita, perdió el conocimiento y como familiares llegamos y lo encontramos acá. Entonces vamos a hacer como una descripción de un paso a paso de lo que nos recomiendan hacer para poder aumentarle la expectativa de vida a Raúl. ¿Qué tal si nos ponemos de pie entonces para que podamos ver esos ejercicios? La persona debe ser extendida en el suelo, en la cama. ¿Cuál es el sitio ideal para atenderla? Es muy buena tu pregunta y lo primero que nos recomiendan antes de entrar a atender los pacientes es garantizar nuestra propia seguridad. Entonces por eso pues suena como algo un poco difícil de que algo nos pueda pasar en una casa, pero a veces los pacientes quedan en la vía pública y siempre es bueno recordar que lo que pudo haber lesionado al paciente o los riesgos que hay alrededor también me pueden lesionar a mí. Entonces lo primero es garantizar nuestra propia seguridad, por eso yo acá me puse unos guantes como simulando de que voy a acceder a un paciente. Sí, claro. Debo tener como barreras de protección personal, además también tapabocas y monogafas. Bueno, a ver, está claro que... O sea, lo estás haciendo muy como tiene que ser, pero claro, hay un accidente, no tenemos esto a la mano, hay que atender a la persona como sea. Bueno, ahí empezamos a hablar de un tema de la bioseguridad. Sí. Digamos que los profesionales de la salud hablan de un concepto de universalidad y es considerar como todos los pacientes como potencialmente contaminados. Entonces, cada que yo vaya a atender un paciente en la calle, una persona que me encontré caminando en el metro, en el bus, es importante que yo procure mantener un par de guantes para mi autocuidado porque cualquier secreción de ese paciente me puede contaminar. Buena recomendación. ¿Cierto? Muy bien. Buena recomendación. Tenemos acá a don Raúl. Ahí tenemos a don Raúl. Acaba de colapsar, entonces lo que queremos recomendarle a las personas es básicamente que aprendamos a hacer tres cosas. Entonces, el reconocimiento del paro, la activación del sistema de emergencias y el masaje cardíaco. ¿Sí? Muy bien. Entonces llegamos, encontramos una persona tendida en el piso y lo que vamos a hacer es cogerla de ambos hombros y llamarlo fuertemente y preguntarle, señor, 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 ¿se encuentra usted bien? Señor, señor. ¿Sí? Ajá. Entonces, por ambos hombros, llamarla, ahí estamos estimulando mediante la voz y mediante el tacto para que la persona responda. Y eso hacerlo con fuerza. Sí, cuando somos personas legos, que no somos profesionales de la salud, lo que debemos hacer es cuando la persona no responde, mientras estamos llamándola, debemos estar mirando si la persona está respirando o no, que es fácil de evidenciar por la elevación del pecho, ¿sí? Y lo que nos debemos preguntar es, ¿esta persona está respirando, sí o no? Si está respirando, entonces no obedece a un paro cardiorrespiratorio, ¿o sí? ¿O qué sería? Si está respirando, la pregunta que me debo hacer es, ¿respira con normalidad? Porque las personas cuando hacen paro, en los primeros instantes, quedan haciendo unas respiraciones como agónicas, ¿cierto? Ajá. Como esos últimos suspiros muy agónicos, con muchísima fuerza, y esas respiraciones debemos de considerar o debemos de presumir que el paciente ya se encuentra en paro, ¿cierto? Inmediatamente sospecho que el paciente está en paro, debo activar el sistema de emergencias. Entonces, ¿a dónde vamos a llamar? Al 123 en Medellín. Al 123. Ok. Y vamos a llamar y nuestra recomendación es poner el celular en altavoz e ir diciendo 4 aspectos importantes. Es quién soy yo, dónde estoy, qué está pasando y qué necesito. Entonces ustedes se preguntarán en casa, ¿y qué necesita un paciente que está en paro? Necesita un desfibrilador automático. O sea, eso hay que solicitarlo sí o sí. El personal que te contesta en el 123 tiene el entrenamiento para saber qué necesitas. Claro. Es más, cuando tú no tienes el entrenamiento y hablas con el personal de emergencias, ellos están en toda la capacidad para guiarte y darte las instrucciones de cómo empezar a hacer el masaje
masaje cardíaco O sea, mientras te mandan la ayuda. Ah, muy bien. O sea, esto te van a ayudar ellos a través del teléfono cómo hacerlo. Porque Exacto. claro, no todo el mundo sabe hacer un masaje Claro. cardiorrespiratorio. Es, digamos que ese deber ciudadano que nos entrenemos en los cursos para que aprendamos a activar los sistemas de emergencias y dar un buen masaje en el pecho. ¿Y cómo sería, más o ¿Sí? menos? Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer bien todos es a dar un buen masaje en el pecho para reemplazar esa función de bomba del corazón mientras llega la ayuda experta. Entonces, lo que vamos a hacer es descubrir el pecho de los pacientes, ¿sí? Poner la palma de la mano dominante en la mitad del esternón, ¿sí? En la mitad del tórax del paciente. Nos podemos guiar por los puntos intermamilares acá. Ponemos nuestra mano dominante, encima ponemos nuestra mano secundaria de apoyo y manteniendo un buen eje vertical vamos a empezar a darle compresiones torácicas a esta persona, ¿cierto? Esas compresiones deben de tener una característica y es que deben ser fuertes y rápidas. Entonces la velocidad es, ojalá que alcanzáramos las 120 compresiones por minuto. ¿Y cómo saber cuándo parar? Porque claro, yo creo que en ese momento de desesperación está uno tratando de reanimar y si es un familiar, una persona muy allegada a uno, ¿cuál es el control ahí? ¿Cómo manejar la situación? Incluso para los profesionales de la salud, este escenario de paro cardiorrespiratorio es un escenario de muchísimo estrés. Entonces estos protocolos están creados para simplificarle las cosas a los que atienden. Entonces en este caso la recomendación para los legos es que activen el sistema de emergencias, empiecen a dar compresiones a una velocidad de 120 por minuto, que sean casi que 2 compresiones por segundo, ¿sí? Y solo se van a detener hasta que llegue el desfibrilador automático que ya solicitaron o llegue ayuda profesional al evento. ¿Listo? bien, Entonces lo que tenemos que hacer es esas 3 cositas: identificar el paro, activar el sistema de emergencias y dar un buen masaje en el pecho hasta que nos llegue el desfibrilador automático o la ayuda profesional. Ya en Colombia hay un decreto que dice que todos estos lugares donde se conglomeran varias personas deben de tener desfibriladores automáticos. Muy bien, importante la información que nos traes hoy, Carlos, aquí a Entendiendo a mi Abue. Creo que es un tema para desarrollar, que nos convirtamos en legos, esa invitación, porque quizás somos muy ajenos a esa situación, siempre estamos pensando que no nos va a pasar. Claro. Y qué importante es prepararnos también un poquito para esto. Esos espacios pues nos brindan esa oportunidad, así que qué rico. Yo quiero que nos dejes una recomendación final y sobre todo, ¿sabes una cosa, Carlos? ¿En qué línea quiero que la dejes? En cómo regularnos, las emociones, esa parte que a veces nos desborda, porque es que estamos tratando con personas, obviamente esto nos pasa en la calle, es una persona ajena a nosotros, la razón natural enseña que hay que ayudarle, auxiliarle y parece que tienes un poco más de sangre fría, pero cuando se trata de una persona muy allegada, como que nos cortamos, como que no somos capaces. Entonces, ¿cuál es el mensaje hoy aquí en Entendiendo a mi Abue? Yo creo que la principal recomendación es buscar el entrenamiento, hacer conciencia de que esto nos puede pasar en casa, de que nos puede pasar en la calle. Entonces, entre más preparados estemos, entre más promovamos el entrenamiento, podemos dar una mejor respuesta y podemos salvar más vidas. Esto no es un tema solo de profesionales en la salud, es un tema de deber ciudadano, ¿sí? Entonces, la recomendación es que busquen todas estas universidades, instituciones que ofrecen cursos para la comunidad de cómo ser un buen primer respondiente, los tomen y así tengan un entorno familiar mucho más seguro. Carlos, se me ocurre una pregunta y no quiero que te vayas sin responderla, porque igual soy la persona que está ahí detrás y tiene esa inquietud. Ahorita hablábamos de reanimar a Raúl en este caso. Si no responde, pues obviamente vamos a hacer esa llamada para que nos ayuden, pero resulta que sí, respondió, él se reanimó. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Le damos agua, lo incorporamos? Bueno, ¿cuál puede ser la reacción de pronto ahí? Es una excelente pregunta, Sandra. Bueno, lamentablemente las personas que sufren un paro cardiorrespiratorio no despiertan como en las películas, que se quitan los cables, despiertan preguntando qué fue lo que pasó y todo eso. Generalmente nos damos cuenta que estas personas superaron el paro cardiorrespiratorio o retornan a la circulación espontánea, como dice la literatura, cuando empiezan a respirar o muestran signos de dolor o mueven alguna extremidad, pero generalmente quedan inconscientes
inconscientes. Como tuvimos tanta presión sobre el pecho, los movilizamos tanto, estos pacientes tienen riesgo de vomitarse y que ese vómito se vaya a sus pulmones y eso se llama una broncoaspiración. Entonces, una vez, si este paciente lo rescatamos, sale a la circulación espontánea y viene en camino a la ambulancia, si este paciente no sufrió ninguna lesión por las escalas o se cayó desde una altura, debemos ponerlos en una posición lateral, que se llama posición lateral de seguridad, para que sus vías aéreas estén seguras mientras llega la ayuda profesional. Muy bien, maravilloso el tema que hemos compartido hoy, Carlos. Quiero agradecerte Es con mucho gusto. por estar aquí con nosotros y dejarnos toda esta información de valor. Siempre bienvenido a nuestro espacio para las personas mayores. Gracias a todos ustedes. Muy bien, de esta manera entonces despedimos Entendiendo a mi abue aquí en Telemedellín. Ya saben que la invitación es de lunes a viernes a que nos acompañen de 11 a 11:30 de la mañana. Y nos vamos a despedir con humor. Tenemos un video preparado para ustedes acerca de bromas que hacen los adultos mayores. Los dejamos con esto.